Como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, el 97.3 de su radio, Radio Fórmula Campeche, que nos puede ver en vivo en NCS Campeche en Facebook. Bueno, pues vamos a presentar primero a quienes están ya aquí en la mesa. Comenzamos con José Segovia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero. Yolanda Valladares, buenos días. Buen día, un gusto estar aquí con todos ustedes. Ricardo Medina. ¿Cómo estás, Homero? Y mucho gusto en saludar a todos los campechanos que nos escuchan. Alberto Kutz, que ya está sacando tarjetas, ¿no? Déjame recolorar esa tarjeta. ¿no? Buenos días. La compró en oferta. ¿Tú vas a apoyar a Pablito? Clavo un clavito. Pablo Angulo lo apoya a Lito. Puede ser Pablo contra Pablo, ¿no? Sí. Hay posibilidades. Todo se puede. Todo se puede, no hay que descartar absolutamente nada. Pero bueno, el PRI no se ha adelantado todavía. Nada, hay que estar. El PRI está esperando los tiempos. Hay que esperar el momento oportuno. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con los temas que tenemos para este día. Pablo Gutiérrez Lazarus fue presentado el miércoles pasado como el coordinador de la defensa de la 4T en Campeche, en una reunión denominada Defensa Gabinete de Unidad, encabezado por la gobernadora Laida Sansores. Se presentó el acuerdo político para respaldar al aún presidente municipal de Carmen. La mandataria aseguró que de esta manera Campeche se convierte en el primer estado que logra ponerse de acuerdo en la candidatura a la gobernatura del 2027 sin necesidad de encuesta interna para evitar las heridas internas de su partido. Bueno, pues ahí está el tema. La cuestión es que pues ya están los destapes adelantados, ¿no? Creo que nadie se lo esperaba. Bueno, o ya lo estaban anunciando. En redes sociales se empezó a anunciar, hay que decirlo. En redes sociales, algunas páginas empezaron a anunciar lo que iba a pasar el miércoles, que iba a haber un destape, adelantándose pues a los tiempos del propio partido, de Morena. Damos la bienvenida a César González. Hola, Homero, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, comenzamos con Yolanda Valladares. ¿Cómo ves, Yolanda? ¿Qué te pareció? Pues parece que los dos aspirantes más fuertes a la gubernatura vienen del PAN y, por cierto, iniciaron conmigo, los dos. O sea, que vas a quedar bien parada. Pues no lo sé, porque la memoria no es algo y el agradecimiento no es algo que abunde mucho por estos lados, ¿no? Mira, a mí me parece que, primero, pues es un destape anticipado. Eso lo único que denota es desesperación. Anticipado inclusive a los tiempos de Morena, ¿no? Primero. Segundo, me parece que todos sabíamos, los que hemos visto encuestas, que el candidato mejor posicionado para Morena es Pablo, sin duda alguna. El problema aquí es que Pablo, si bien es un candidato que está muy bien posicionado, es más conocido solo en el primer distrito, ¿no? Segundo. Digo, en el segundo distrito, no en este primer distrito que tiene una geografía electoral completamente diferente a lo que significa el segundo distrito. En el segundo distrito, la mayoría de la gente pues está caracterizada porque no tienen un arraigo de la campechanidad, porque es resultado del asentamiento de personas de diferentes entidades, y si bien son campechanos hoy, no, las costumbres y las tradiciones son completamente diferentes. O sea, tienen una idiosincrasia diferente, ¿no? Por decir. Pero es poco conocido.
Sin embargo, a mí me parece que Pablo va a caminar por aguas pantanosas, porque acuérdate lo que le pasó a Renan en Yucatán. En Yucatán, porque yo decía, bueno, ya fue 3 veces alcalde, bien posicionado, la verdad que Mérida estaba impresionantemente bien, o sea, nadie le niega. Parecía planchadito el camino. Exactamente. ¿Y qué te decían los yucatecos? Ya mamó mucho, ya que venga otro a robar. Eso decían, ya estuvo mucho, ya que venga otro. Y eso, y aparte, además de eso, Pablo va a tener que cargar con las espaldas el desgaste de este gobierno, que es, siempre lo he dicho, el poder absoluto se desgasta absolutamente, ¿no? Entonces, era un desgaste muy canijo este gobierno, una sintomatología de ese desgaste, pues lo vimos en la chifladera del béisbol, ¿no? En donde pues no hay ningún respeto. Creo que una de las cosas que más tiene enojados a los campechanos contra este gobierno es que desplazó a todos los campechanos, inclusive a los propios de Morena. Los campechanos de Morena son bien poquitos, la mayor parte, y para todos los que trabajan para Morena y están en el gobierno, saben perfectamente bien que la gobernadora se sienta con el subsecretario de Ingresos y él decide qué se paga, qué no, y qué se puede y qué no se puede. O sea, él es el que gobierna Campeche, o sea, y es de fuera. Entonces, obviamente, una persona de fuera no conoce la psicología política del pueblo, ni conoce, ni puede sentir las necesidades de la gente. Entonces, a mí me parece que no por mucho madrugar amanece más temprano, y me parece que ese destape pudiera augurar un desgaste anticipado para Pablo, ¿sí? Y la gobernadora le va a decir a la presidenta, porque para todos es sabido que Pablo tiene una relación directa con la presidenta Sheinbaum, y es ella la que lo quería promover, ¿no? Y para todos es sabido que Laida tenía como candidata a Liz Hernández. O sea, por eso, o sea, desde lo que estoy escuchando que dices, desde tu punto de vista, tú crees que se adelantó a lo que iba a ser la presidenta, ¿no? Sí, se adelantó porque ella sabía perfectamente bien que su candidata no le daban las encuestas para ganar. Y acuérdate que Campeche ha tenido un destacado papel, un relevante papel en el plano nacional, pero por los escándalos políticos de este gobierno. Entonces, eso no debe tener muy contenta a la presidenta Sheinbaum. A mí me parece que ella se anticipó a sabiendas que ya viene el relevo de Luisa María, y ese relevo de la dirigencia nacional lo único que significa en términos políticos es que la presidenta va a tomar el control de todas las candidaturas de Morena, que no lo tuvo la vez pasada, las eligió todas completitas, el Senado, la presidencia y la Cámara de Diputados, todo, gobernadores, todo lo eligió el Andrés Manuel López Obrador. Ahora la presidenta va por sus canicas, y precisamente por eso le urgía cambiar a Luisa María Alcaide, para tener ya absolutamente el control electoral. Viendo cómo están las cosas, pues una solución desde ese punto de vista inteligente es, pues si ya no, ella va a decidir y ya sea quien quiere poner, pues yo me adelanto para que me deban el favor también a mí, ¿no? O sea, tú ves que va a haber una ratificación de Pablo. Sí va a haber una ratificación de Pablo, pero del plato a la boca se cae la sopa, porque en ese desgaste, exponerlo con tanto tiempo de anticipación, sin duda, lo va a desgastar. Pues a Delgado Macedonio ¿cómo se llama? Delgado Macedonio, por unos pesos le quitaron por unos pesos que no comprobó, le quitaron la candidatura. Bueno, damos la bienvenida a... Hola. Hola.
Antonio Gómez, que le vamos a preguntar, bueno, en el corte le vamos a preguntar, porque a ver si sigue confundido, ya nos va a decir si sigue, pero sí, Ricardo. Pues bueno, lo que mal inicia, mal termina, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando con Pablo Gutiérrez Lazarus y con todo Morena, ¿no? Porque, a ver, si por algún momento teníamos claro de que a Morena le valen las reglas electorales, y se las volvió a pasar por el arco del triunfo, porque con toda la anticipación, violando los tiempos, violando las formas legales, ¿no? Sacan este destape, ¿no? Que no es otra cosa. Pero ya tenemos al IEC y al INE y al tribunal, ¿no? Sí, controlados también por Morena, pero bueno, si Morena finalmente siempre ha demostrado esta falta de respeto por las normas, ahora no solamente por las normas electorales, sino también su total falta de respeto para las propias normas del partido. El partido había sido muy claro, había hecho público sus tiempos, había señalado que en junio, había establecido que había una forma de generar estas decisiones a través de encuestas, que se iban a registrar todos los participantes, ¿no? Y que lo más importante es que se iba a dar un proceso así, entrecomillado, democrático para ellos, ¿no? Pues eso les valió. Dijeron, aquí los que decidimos somos nosotros, o mejor dicho, la que decide es la gobernadora, junto a sus cercanos, porque tampoco hubo una representación de la militancia de Morena. Estaban ahí gabinetes, estaba el gabinete, que son los ¿cómo se llama? Los chalanes de la gobernadora. Evidentemente iban a decir sí a todo, ¿no? Estaban los diputados, estaban los alcaldes, ¿no? O sea, la clase política de Morena, ¿sí? Que no es finalmente la militancia de Morena. Y entonces... La política de la AIDA. De la AIDA, efectivamente. Correcto. Y entonces, bueno, pues dijeron, nosotros somos los que decidimos y le levantan la mano a un personaje. O sea, que esté bien posicionado, que no esté bien posicionado. Eso al final le dieron en la torre, porque la forma en que se hizo este destape, pues le restó credibilidad, le restó democracia, le restó finalmente respaldo popular. Lo único que hizo es decir, esto es una decisión tomada por quienes tienen el poder en este momento. Y eso es peligroso también. Porque entonces, finalmente, Pablo llega a esta posición, ese candidato de Morena llega a esta posición, debiéndosela a la gobernadora. Sí, a lo mejor era el mejor posicionado, sí, a lo mejor tiene relación con la presidenta, lo que ustedes quieran, pero quien lo está entronizando ahorita es la gobernadora. ¿Y qué va a significar esto? Como ya lo señalé, eso es un compromiso político. Porque entonces, todas las responsabilidades, todas las ilegalidades, toda la corrupción, todo el desastre que este gobierno de Morena tiene sumido a Campeche en este momento, Pablo no va a tener la fuerza política para poder pedir cuentas, para responsabilizar, para enjuiciar finalmente a la gente que ha cometido ilícitos en perjuicio de los campechanos. No lo va a hacer porque ya desde ahorita se las debe. Y eso finalmente fue cortarle las alas y cortarle todo a una persona que debió haber tenido otro proceso. Entonces, por eso es que esto inició mal. Y va a terminar mal, porque finalmente no fueron las formas, no fueron los mecanismos, no fue el procedimiento, y esto está estableciendo simplemente un compromiso político anticipado. Entonces, pues no creemos que esto sea algo positivo para la democracia en Campeche, ¿no? Pero bueno, cada quien asume sus formas de hacer las cosas, y en este caso yo creo que ellos cometieron un muy, muy grave error, ¿no? Evidentemente que creo que esto, yo lo he comentado, lo comentaba ahorita también con Yolanda antes de comenzar el programa, creo que un catalizador de todo esto, pues fue precisamente lo que ocurrió en el béisbol, ¿no? Esa demostración de los campechanos de no estar ya de acuerdo con el gobierno, ¿no? Pues yo creo que fue algo de lo que catalizó y tal vez aceleró este tipo de decisiones, ¿no? Pero de una manera que, pues finalmente, ¿no? Demostraron simplemente lo que son, gente que no tiene con ningún tipo de compromiso con el respeto de la ley, las formas, ni los procedimientos, ni siquiera los propios de ellos. Esto me recordó, vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142.
Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Yo soy inocente, Oiga, ¿no? por cierto que antes de leer unos mensajitos y fuera del tema, por cierto que me habló un empresario y me dice que este programa de rescate económico, bueno, y acá está Ricardo, que este programa de rescate económico que puso en marcha el Ayuntamiento de Campeche, me dice, pues la verdad es que no es cierto, me dice, y lo comprobé, y lo comprobó personalmente. ¿Por qué fue? Bueno, y el audio dice clarito en el mensaje de la alcaldesa que se iban a eliminar los pagos de basura del 2021 al 2025. Y resulta que se presenta ya con su lana dispuesto a desfundar, como dice, ¿no? Y le dicen, no, pues es que usted entendió mal. Lo que se va a condonar, lo que se elimina son los recargos. Y le dice, ¿cómo? Si el audio dice que es son los pagos. Él dice clarito, una cosa que tienen que eliminan los pagos, y ahí lo dice el audio, yo lo escuché, y otra que tienen eliminan los recargos, ¿no? Dice, pues no, simple y sencillamente dice, pues no es cierto lo que dicen en el audio, y vas a la ventanilla y te dicen que no, que te diste mal, que lo que te pueden descontar son los recargos y que los pagos pues siguen vigentes. Bueno, dicho esto, porque me lo comentó el empresario, también mandó el audio, escuché el audio y sí es cierto. Hombre. Eliminación de pago. No hay tal cosa, ¿no? Bueno, leo unos mensajes, dice Manuel Atocha, Hernández, Góngora, Pablo no es campechano, no es carmelita, es chilango y forastero. Dice Edmundo Dantes, buen día. A los panelistas, comprobado está que Morena no tiene ética profesional y moral para hablar sobre reglas de democracia, que tanto defendió en el pasado, hoy es la inmoralidad andante como partido. Bueno, ahí está, seguimos de este lado y Pepe Segovia. Buen día, Homero. Buen día a toda esa gente que nos escucha y que nos ve a través de las redes sociales. Bueno, yo creo que es un tema importante para Morena esto que pasó hace unos días, porque según entendemos, llegó por una convocatoria donde iba a haber una reunión de gabinete. Empezaron las redes sociales a empezar a circular la información de lo que iba a suceder. Bueno, y finalmente sucedió. ¿Y qué sucedió? Pues yo creo, y sí coincido con lo que se acaba de decir hace un momento, yo creo que la gobernadora se adelantó a querer tener un compromiso con el posible aspirante a la candidatura en el estado de Campeche a gobernador por Morena, al que supuestamente va a dirigir los trabajos de la Cuarta Transformación en el estado de Campeche, que se supone que para eso se reunieron, pero no hay que dejar de lado que lo hicieron en un edificio que administra el gobierno del estado, que lo hicieron en horas y en días hábiles, había presencia de funcionarios estatales, evidentemente la gobernadora del estado, y yo creo que también ahí tal vez hubiera un delito ahí administrativo para todos los que son parte de este gobierno y asistieron a ese lugar. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que Morena, cada vez que hay una ley que quiere romper, simplemente la rompe y no le importan las consecuencias, porque lo que existe en este gobierno es la impunidad. Y en muchos espacios y en el público tenemos un ejemplo muy claro de ello. Insisto, creo que el Ejecutivo del Estado se quería consagrar, quería empatizar con el alcalde de Ciudad del Carmen, porque era muy claro que toda la caballería del gobierno del estado estaba apuntalando a la secretaria de gobierno, Alicia Hernández. Y en todos los rincones del estado, funcionarios públicos, representantes populares, movilizadores del partido Morena, estaban apuntalando a Alicia Hernández. Y evidentemente, como aquí acaban de comentar, pues evidentemente las encuestas no favorecían a esto, y yo creo que la gobernadora se adelanta ante una problemática y una crisis nacional con Morena, de lo que han hablado hace un momento, donde ya se veía la salida de Luisa María Alcalde, y aprovechar ese movimiento para tratar de meterse e incidir y tomar una decisión que obligue tal vez a la próxima dirigencia nacional mantener esa candidatura, esa propuesta de la Cuarta Transformación en el estado de Campeche, pero con ello evidentemente bajo una simpatía mayoritaria de lo que aparece en las encuestas a favor de Pablo Lázaro, es evidente. Entonces, ¿qué hizo la gobernadora? Recular, echarse para atrás, tratar de generar lazos con su aspirante para tratar de
tener continuidad. Pero también su gobierno estaba Claro. Convulsionado, se estaban matando. Por supuesto, no, hasta la fecha. Yo creo que incluso esta decisión, que para muchos o pocos es positiva dentro de Morena, hasta ahorita siguen habiendo diferencias, porque también había... Van a seguir. Y van a seguir Y las no nada más diferencias. veo esos dos grupos. Y las diferencias están muy focalizadas en Carmen, en Campeche, en el norte del estado, como en Escárcega, por ejemplo, aunque ahí todavía siguen cuestionando ciertos temas. No, Lo pero en cierto Escárcega es- ahí hay bastante responsabilidad, ¿no? pero hay siempre hay situaciones que Después de van 14 avanzando. años, pero hay... Entonces, yo creo que lo que va a pasar aquí entonces, pues finalmente el gobierno, la Morena va a tomar una decisión conforme a sus encuestas, seguramente nadie se inscribirá para dirigir la cuarta transformación en Campeche, en junio, que se supone está la fecha establecida, y hoy por hoy lo que quiere el gobierno del estado, pues, es continuidad. ¿Qué es lo que debemos estar atentos los campechanos? Porque los campechanos no queremos la continuidad de llegar gente a representar en cargos públicos que no quieren a Campeche y que sin embargo ocupan la mayoría de las secretarías en el estado, donde lamentablemente ese recurso que se les paga a esos funcionarios públicos ni siquiera se deroga en el estado de Campeche, se derogan en otros estados de la República, menos en Campeche, donde estamos viendo falta de infraestructura en Campeche. Habrá 2 o 3 obras por ahí en todo lo que va del sexenio, y esa es la continuidad que quiere Laida Sansores San Román. Y lo quiere a través de Pablo Lázaro. La única forma de generar empatía con él era que sea ella, quien diga, tú vas a ser el que va a encabezar los trabajos de la cuarta transformación en Campeche, por lo tanto tú serías el candidato a gobernar el estado de Campeche. Y eso es a lo que hay que tener cuidado, a la continuidad de un mal gobierno en el estado que encabeza Laida Sansores San Román. Antonio Gómez, pues tú manifestaste horas después o minutos después que estabas confundido si era o no era. Entonces, pues acláranos, ¿no? ¿De qué se trató esa confusión? Bueno, muy buenos días a todos compañeros y compañeras. En especial saludo a mi compañero César, que consta, ha sido siempre un impulsor, ¿no?, de la cuarta transformación en su conjunto, porque él lo ha dicho, que la cuarta transformación no es un concepto que sea en particular de alguien, y nosotros coincidimos con eso. La cuarta transformación, obviamente, es la unión de diferentes actores políticos y sociales del pueblo de México, todos en un movimiento que ha logrado generar un cambio de la forma de llevar las políticas económicas y sociales en nuestro país. Eso es el movimiento de la cuarta transformación. Creo que hasta el momento nadie puede abrogarse a título propio, que es el único que tenga derecho de decir la cuarta transformación es mía. Creo que por ahí tenemos que empezar. Un poco de historia, disculpen si me extiendo. Cuando empezó el compañero Andrés Manuel López Obrador en las participaciones políticas en el 2000, fue abanderado precisamente por el PRD, por el Partido del Trabajo. En su momento creo que era Convergencia, ¿no? Veo a Beto, porque Beto tiene también ya algunos años en este asunto de la política. En el 2006 igual estuvo el PRD, Convergencia o Movimiento Ciudadano, no recuerdo, y el Partido del Trabajo. 2012, nuevamente ya era el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, y el PRD, fue la última participación del PRD con Andrés Manuel. Y después, en la siguiente, fue el Partido del Trabajo, y empezaron a cambiar los actores, ¿no? Siempre ha estado en ese movimiento. Hoy estamos, no me gusta mucho hablar de la vida interna de los demás institutos políticos, pero hoy Morena es público, está en una situación de relevo al interior, ¿no? Tienen convocado ya su Congreso Nacional Extraordinario para el próximo domingo. Tienen pendiente todavía, después de eso, la constitución o la conformación, creo que de la Comisión Nacional de Elecciones. O sea, tiene aún pendientes varios temas legales al interior de su partido para definir efectivamente quiénes pueden ser o no pueden ser los abanderados en su momento en alguna candidatura. Entonces,
Creo que ese es el contexto en el que nos deberíamos de comprender o de entender cómo se están dando algunos movimientos. En el PT, bueno, dice Homero, estábamos confundidos, ¿no? Lo que no entendíamos o lo que no tratamos todavía de comprender primero es, o sea, si se adelantan los tiempos o no se adelantan. Si la cuarta transformación es nada más el Movimiento de Regeneración Nacional o estamos involucrados varios actores políticos adicionales. Si los tiempos electorales se están adelantando o no se están adelantando. Creo que eso es lo que nos trae a varios confundidos, ¿no? O sea, me atreví a postearlo de esa manera, si ustedes quieren verlo, pero creo que es la inquietud de muchos actores al interior del movimiento de la Cuarta Transformación en el Estado. Entonces, ese es el planteamiento. Yo creo que hoy lo que podemos tener más o menos así con mucha claridad es que hashtag no es Liz, ¿no? Porque a final de cuentas ella es la que ha planteado que no va a participar en su momento. La Comisión Nacional de Elecciones pues tendrá que definir si hay solamente uno a encuestar o bueno, habrá pero ya la dos a destaparon encuestar. como precandidata a la Pero Diputación estábamos, Federal, ¿no? A ver, sí, pero no sé, ahí sí desconozco, ¿no? Cómo está. Pero el tema es que la plática la centramos en quien pueda aspirar a dirigir los destinos del Estado de Campeche. Y bueno, ella dijo, yo no, entonces ella, hashtag no es Luis, ¿no? No es Liz, perdón. Entonces, creo que nosotros tenemos que, en la Cuarta Transformación, tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar primero, pues, quién va a dirigir a nivel nacional el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Porque quien presida a nivel nacional, pues obviamente va tal vez a poner su estilo propio, su estilo particular. Bueno, pues ya se sabe que va la secretaria de Bienestar, ¿no? Ya ves, tú eres adelantado, Mero. O sea, yo creo que tenemos que esperar a que los congresistas de ese domingo pues definan quién va a ser su presidenta o presidente nacional. Y sobre su presidente o presidenta nacional, obviamente, son quienes dictan las líneas, las acciones, cómo se van a llevar las políticas de alianzas, si se van a dar las políticas de alianzas o no, si se va a participar. Bueno, acá ya el Verde va con ya se ve no que sé, va ahí con... ese es su proceso interno del Verde. Ya, mira. Yo lo que te puedo, ya hay señales, ya está el Verde. Yo lo único que te puedo decir es del Partido del Trabajo. En el Partido del Trabajo estamos esperando los tiempos correctos para el tema electoral. Estamos abocados únicamente a construir, a fortalecer. Pero tú dijiste tú está. decías hace mucho tiempo que era tu gallo, ¿no? A mí me preguntaron, me dijeron, oiga, el Partido del Trabajo podría en su momento abanderar a un carmelita para que fuera candidato a la gobernatura, sí, como no, a un carmelita o a cualquier otro ciudadano o ciudadana del resto de los 12 municipios. Que somos 13, porque ya luego una diputada nos quitó uno y puso Bueno. a Cibalche, que nada más se confundió por una letra, que la regrese puso a Cibalche junto a Calakmul, ¿no? Que la Porque regrese. termino con algo, precisamente lo que tú señalas, se ha dado mucho el tratar de polarizar a los campechanos por el origen, y yo creo que es la más ruin y baja estrategia que se puede utilizar para lograr adeptos políticos. O sea, aquí todos somos Campeche, o sea, todos somos campechanos. Bueno, que algunos no lo hemos demostrado, que quieren mucho a Campeche, que son... A ver, hijos hay buenos y malos. Ah, claro. Pero finalmente todos somos eso hijos. no hay duda. Entonces, estando aquí, eres campechano. Si eres campechano bueno, si eres campechano malo, bueno, ya tus acciones lo dicen. Pero a final de cuentas, pues eres campechano. Sí. Bueno, hay unos mensajes antes de irnos a un corte. Dice... Los partidos, Manuel Atocha Hernández dice, los partidos si realmente quieren en Campeche se deben unir para sacar a los forasteros, dice. José Maldonado dice, nuestro saludo cordial a todos los panelistas. Juan Carlos Damián, excelente y bendecido día, saludos a todos, y en especial al presidente Ricardo Medina. El gobierno de Morena está en una situación muy complicada con la caída del contraalmirante del Huachicol, y Estados Unidos requiere su presencia, lo que va a generar caída del partido gobernante. Martín Amable, que me den un solo motivo para votar por otro foráneo. Saludos. Pues vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Alberto Cuz y de César González.
Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. ¿Qué? Bueno, pues ya estamos de regreso y aquí pues, se pone buena la plática en el intermedio, la verdad que voy a sugerir que Candidateamos a Que todos. en internet, que en Candidateamos a internet. todos. Claro. Bueno, hasta alguna cosa rara se dicen ahí, pero bueno. Sí. Sí, Alberto Kutz. Bueno, el 22 de junio era supuestamente entre sus programación de Morena, que habían aprobado en un Consejo Nacional sus fechas para elegir a sus coordinadores estatales en junio y así, municipales, partidos federales. Y bueno, ya vimos que violaron sus propios reglamentos, sus propios... Violaron es plural. Sí, son violadores. Es Pero una. yo quiero empezar con algo que me varios. parece importante. Una frase que me parece importante. ¿Qué manera tan torpe de complicar la sucesión de la gobernatura? ¿Qué manera tan torpe? Porque dentro de Morena habían dos candidatos visibles. No nos pongamos a ver quién iba adelante, quién iba atrás, o quién arriba o abajo, ¿no? Liz Hernández y Pablo Gutiérrez eran sus dos candidatos más visibles. Los otros eran comparsa, Aníbal Ostoa, Martina Cantún, y los demás que quieras poner. Entonces Laida lo que hace el día el 22 de abril, se adelanta 2 meses, y en una reunión que me parece con su gabinete, en horario laboral, funcionarios, destapa a Pablo Gutiérrez. ¿En calidad de qué? Laida, ¿en calidad de qué destapa a su candidato? De gobernadora. Sí, pero a ver, ese es un verdadero error porque además está cometiendo un delito electoral, para empezar. Y dice Laida algo importante, no hay necesidad de la encuesta. Esto es importante señalarlo porque ella dice, ya nos pusimos de acuerdo, no necesitamos la encuesta. Al día siguiente, el Comité Ejecutivo Nacional postea que se había reunido la Comisión de Elecciones, la está dirigiendo Citlali Hernández, y cito lo que dice, ¿no? Pues se reunió la Comisión de Elecciones y hemos decidido que misión cumplida. Reforzamos la Comisión de Elecciones para procesos más equitativos en Morena. En Morena las candidaturas se definen por el método de encuesta. Eso dice al día siguiente Morena, es decir, un manotazo. Lo postea Manuel Zavala también, ¿no? Sí, y lo replica Manuel Zavala, que es el secretario de Movimientos Sociales, creo, de Morena, un cargo, creo el tercer o cuarto cargo más importante dentro de la dirigencia nacional. Ese fue un manotazo en la mesa de la dirigencia nacional, como diciéndole a Laida, espérate Laida, tú en calidad de que eres la gobernadora, pero también hay un adagio importante en política, retomando lo que dijo Toño Saucedo, Gómez Saucedo. la experiencia en la política. Gobernador no pone gobernador. Es un hecho, ¿no? Y podemos irnos a ejemplos de Campeche nada más y vemos que ni un gobernador ha puesto gobernador. Le dio el beso de la muerte. ¿Sí? Bueno, Alejandro Moreno puso a Isa. No, pero en elecciones. Bueno, ok. Y a Isa se le entregó a Laida, ¿no? Ahora, las candidaturas las va a definir el Comité Ejecutivo Nacional. Las de gobernador las define el CEN en todos los partidos casi. Por no decir todos. Menos en los partidos estatales. Pero además hay algo importante dentro de la elección que viene en el 27. La presidenta Claudia Sheinbaum va a poner a la nueva dirigente nacional. Y cuando Toño dice, eres adivino, mero o algo así, Toño, hablemos serios. O sea, ya todo el mundo sabe que es Ariana Montiel, la secretaria de Bienestar en ese momento. No soy Y adivino. el asunto es que la propia presidenta lo dijo en una mañanera, ya no es Luisa María Alcalde, ya no es
Ariana Montiel va a presentar su Ya no es renuncia. Arturo Ávila. El 30 de abril presenta su renuncia a la Secretaría de Bienestar y le dijeron, ella va a ser la presidenta. No, lo único que puedo decir es que ella ya no va a ser la Secretaria de Bienestar. Y a los 2 días Morena hace el llamado para que o convoca a su Congreso Nacional, que va a ser el domingo, porque ahí la van a elegir. Pero ¿qué significado tiene esto? Que lo que se tomó aquí, esa decisión que se tomó en el centro de convenciones, carece de toda validez dentro de la dirigencia nacional, porque la propia nueva presidenta que viene el domingo, pues le va a parecer una locura lo que hizo Laida. Voy al otro tema que me parece relevante. Fuimos nota nacional otra vez negativamente, porque Laida, con esa decisión, se le fue encima a Noroña, el impresentable de Noroña, diciendo que Laida no tiene la calidad para dejar fuera a sus aliados en esta elección. Y esto habla de que en Morena hay una gran división. Y termino con algo importante que me parece muy grave. Recordemos que si Laida ya nombró a Pablo Gutiérrez como el candidato o su precandidato, ahorita empresarios, políticos, miembros del gabinete están haciéndole caravanas a Pablo Gutiérrez Lázaro y Laida se convierte de facto en una gobernadora o una figura de segundo nivel. Porque en este momento todos están besándole la mano a Pablo Gutiérrez Lázaro. Que además hay una cosa. Termino con la frase que empecé. Qué manera tan torpe de complicar la sucesión. Porque con el liceo prófugo, o no sabemos dónde está, operando a distancia, con esta situación, lo único que hace es que en este momento lo que yo veo, no es santa palabra, pero me parece que la elección del 27 va a ser una elección muy polarizada entre 2 candidatos nada más. Eliseo Fernández Montúfar o Vivi Ravelo por Movimiento Ciudadano y quienes se sumen, que es el nuevo partido Somos MX, el Verde, que está su yerno Eliseo, y por el otro lado Morena, y no sé quién vaya, si va el PT o van otros, ¿no? Porque hasta en este momento el PT no ha definido si va o no va con Morena. Esto se lo digo aquí, Toño no ha definido, que también él está esperando los tiempos, creo yo, que me parece interesante porque tampoco se va a lanzar como el Borras el PT, porque siendo honestos, me parece que la elección está en un vilo, porque en el 27 puede haber un nuevo partido gobernando Campeche, y ese puede ser Movimiento Ciudadano. Bueno, y hay personajes que con este destape, pues, recibieron una bocanada de oxígeno, ¿no? Antonio Jiménez. Pues ahí estuvo en el centro de convenciones apoyando a su candidato, eso fue claro. Todo ese movimiento que ocurrió en diciembre de las locuras de Toño, con lo que pasó el 22 de abril en el centro de convenciones, quedó claro que Toño Jiménez y su grupito de diputados fueron apoyados por Pablo Gutiérrez Lázaro para hacerle todo este trinquete a Laida, y Laida en ese momento queda como una persona, vuelvo a insistir, de segundo nivel, ya sin la representación de la gobernatura. Es más, está de adorno la gobernadora en este momento. César González. Bien, primero comenzaría apuntando que la lectura de la oposición o las fantasías de la oposición pues son gratas escucharlas. Nos da alegría saber que estaban equivocados y que siguen equivocados, y qué bueno que sigan pensando de esa manera. Bien, comienzo con esto. Apuntaban que la candidata de la gobernadora de Sansores era Liz, que le puede pesar en este momento al compañero Pablo, justamente desde este momento en adelante, pues lo que sabemos que puede pasar, tanto le puede sumar como le puede restar, ¿verdad? Y también que solamente lo conocen en el Distrito Federal número 2, es decir, Champotón, Carmen, Palizada, Escárcega, Candelaria, los municipios del Distrito Federal número 2. ¿Qué puedo decir de esto? ¿Sí? Que en Morena teníamos justamente 2 candidatos visibles, la compañera Liz Hernández y el compañero Pablo Gutiérrez Lázaro, uno mucho más alto que el otro. Sin embargo, nosotros estamos al interior de nuestro movimiento también compitiendo con 16 estados de la República en términos de género, ¿sí? En términos de género y competitividad. Esto al interior de nuestro movimiento, al interior de nuestro partido. Sin embargo, derivado de esto,
para nosotros era importante tener una figura también, por supuesto, que pueda encarar en caso de que el género nos toque a nosotros mujer. Eso no fue así. Lo que ha pasado últimamente en este sentido es que los niveles de competitividad del compañero Pablo Gutiérrez Lazarus pues son muy altos, tanto con la marca Morena como él como persona. Y en ese sentido, hay otros 10 estados de la República que quienes apuntan justamente en sus definiciones son mujeres, lo que nos daba o nos permitía a nosotros como Estado Campeche poder justamente cerrar filas en ese Pero sentido. no vemos sumados a los diputados federales y senadores. Déjame concluir, porque vamos justamente tocando todos los puntos. Al interior de Morena, lo que generó de nuestro movimiento es unidad. Nunca vamos a tener un candidato, ni siquiera lo tenían en sus mejores momentos el PRI, solamente que eran disciplinados, a un candidato que agrupara justamente a todos. Es correcto, nosotros no tenemos, pero sí tenemos a la gran mayoría. La militancia de Morena, la gran militancia de Morena, que en Campeche es vasta, ¿sí? Estaba esperando justamente certidumbre, estaba esperando certeza. Porque sí, entre Liz, entre Pablo, entre Liz, pues habían justamente quienes, por cualquiera que sea la razón, decían, no, pues vamos a apoyar de momento a esta, vamos a apoyar de momento a este, ¿sí? Y lo que hacemos justamente al interior de nuestro movimiento, de nuestro partido, pues es cerrar filas y tener justamente una sola directriz, una sola brújula. El proceso interno del cual hablaban aquí, que se ha violado, que no le hemos respetado, y una serie de cosas, quiero ser muy puntual. Las inscripciones, no las definiciones como apuntaba Beto, las inscripciones para todas y todos aquellos que querían justamente ser encuestados o aspirar a ser coordinadores estatales, la figura previa a la candidatura de nuestro movimiento, era el día 22 de junio. Perdón, será el día 22 de junio. No es el día que se definen, es el día que se apuntan a la lista. La presidenta Claudia Sheinbaum hace algunas mañaneras dijo, todas y todos aquellos que deseen aspirar a ser coordinadores estatales deberían renunciar desde ahora. Eso es justamente lo que apuntó. ¿Por qué? Porque el día 21 todavía puede ser justamente servidor público, pero bueno, ya entra un tema de moralidad. En ese sentido, el 22 de junio es el día que se apertura, órale, para que cada estado meta sus corcholatas, ¿sí? En ese sentido, justamente, pues el primer estado en definir a su coordinador es Campeche. No va a haber justamente otros u otras que se inscriban cuando ya tenemos en unidad justamente a quien puede ser nuestro coordinador. En ese sentido es que fijamos la postura. Y digo fijamos porque también me encontraba ahí y soy parte de la militancia y soy parte del Movimiento de Regeneración Nacional. No se ha violado nuestro proceso interno en ningún momento. En ningún momento. Lo que hicimos es cerrar filas. Los otros estados de la República no tienen las condiciones para hacer lo que nosotros hicimos. No lo tienen, ¿sí? Vemos un estado como Chihuahua, ¿sí? En donde Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez, los dos traen muy buenos números, hay muy buen posicionamiento de ambos candidatos, y así te puedo decir otros, ¿sí? San Luis Potosí, donde tenemos un tema evidentemente grande, complejo con el Partido Verde. También lo tenemos en la Ciudad de México. Es decir, no todos los estados de la República tienen las condiciones políticas para cerrar filas en torno a una persona. Campeche sí lo tuvo. Y asumiendo ese tema, es que justamente dimos este paso. Abajo, lo que ustedes no saben, porque justamente no forman parte de la militancia, es que las y los compañeros, sí, justamente hoy con mucha mayor seguridad, entonces sí podemos justamente ir en unidad con el partido, ir en unidad justamente con la gobernadora Laida Sansores, ir en unidad también con Pablo Gutiérrez Lazarus, ir en unidad en torno a los tiempos oficiales. Pero no se viola la ley electoral tampoco. No, de ninguna manera, porque el presidente Pablo sigue siendo presidente municipal. Esto es un acuerdo al interior de nuestra militancia, de nuestro morenismo, ¿sí? Justamente. El trabajo de Pablo Gutiérrez en Carmen habla por sí solo, ¿sí? Más de 400 calles nuevas hechas. No bachea, él hace calles, ¿sí? Más de 100 domos construidos en escuelas y en espacios públicos. Una muy buena atracción turística, lo vimos con la Fiesta del Mar, que se tradujo en derrama económica para todo el municipio de Carmen. La atención de los servicios públicos, las canchas rehabilitadas y los parques nuevos hechos. Dígame un parque que hayan hecho aquí en la capital del estado. Dígame una calle nueva que haya hecho la presidenta municipal Vivi Karen Ravelo de la Torre. Dígame justamente
cuántas calles, cuántos metros lineales ha pavimentado, ¿no? No vemos eso. En Carmen sí vemos trabajo. Y eso es justamente la carta de presentación del compañero Pablo, que además está haciendo eco en todos los municipios del estado. Porque si tú vas a Candelaria, vas a Gopelchen, vas a Calakmul, saben del trabajo de Pablo Gutiérrez Lázaro, gracias a lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, las benditas redes sociales. Eso es innegable. Y sí, cuando todos visitan la capital, pues nos encontramos con los baches, nos encontramos con la basura en la calle, nos encontramos con la falta de atención. Y por el otro lado, derivado que aquí está Antonio Gómez Saucedo, nuestro compañero del Partido del Trabajo, sí es importante y es interesante añadir esto. Hace algunos días llegó la compañera y referente Citlali Hernández. Estas figuras que son poco desconocidas para algunos y para algunas compañeras y compañeros, pero Citlali es una referente de nuestro movimiento. Es justamente... La referente que la tuvieron que regresar a la dirigencia. No es la que decía que el PRI las mataba de hambre o algo así. No. No dijo. Citlali Hernández es la compañera... El PRIAN, ¿no? Es la compañera que en el 2021, sí, en el 2021 hizo todas las alianzas, justamente, construyó las alianzas con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde, estado por estado. Es decir, tiene la sensibilidad justamente de poder conducir estos esfuerzos. Y yo estoy muy seguro de que el Partido del Trabajo, atendiendo justamente a sus procesos internos, por supuesto, y a los tiempos que bien comentaba Antonio, van a ser justamente aliados de la transformación en Campeche, lo van a seguir siendo. Pero los horarios que se presentó hoy en el día no se violó la ley, no hay violación a la ley electoral. A ver, Homero, me permites nada más terminar con el tema de los aliados y contesto tu pregunta. El Partido del Trabajo se va a sumar, estamos muy seguros, estamos muy convencidos de ello. Son grandes aliados, no solamente aquí en Campeche, lo son en todo el país y estamos muy convencidos. Diferente es el Partido Verde en estos momentos. Coyunturalmente el Partido Verde lo vemos en manos, hay que decirlo como es, de Eliseo Fernández Montúfar, porque también lo que podemos observar es ahí que se está cocinando una alianza verde, Movimiento Ciudadano PRI, quizá, ¿sí? O Movimiento Ciudadano Verde, que el Verde, Alejandro Moreno es compadre de Manuel Velasco, y Manuel Velasco de Alejandro, y Alejandro con Eliseo en diciembre. Bueno, ¿les madrugó? Entonces si son más uno son dos. ¿Les madrugó? Te dan dos. Pues no es madrugar, ¿no? Porque finalmente aquí con quien construimos en el 2021 la alianza fue con el Partido del Trabajo. Sí, que a nivel federal hay una alianza legislativa con el Partido Verde. No fue alianza con ustedes el Verde. En lo federal, pero no en lo estatal. No en lo estatal. Entonces, en ese sentido, justamente, es que vemos con optimismo que podemos ir cerrando filas desde las diferentes trincheras que abanderan los partidos políticos. Nosotros estamos convencidos de ello. Ahora, sobre tu pregunta, si hubiera alguna violación justamente al tema electoral, pues están los otros partidos políticos que también están representados en esta mesa, pueden justamente hacer pues lo propio, ¿no? Sí, nosotros estamos denunciando sobre eso. Adelante. Y hay unidad, pero no vemos, te insisto, no vemos a los senadores, no vemos a los diputados federales. Bueno, se les invitó justamente, eran parte, pero tenían justamente las sesiones en este momento, ¿no? Bueno, vamos a un corte y cuando regresemos, vamos con Alberto Hay batalla. Ponce y Pepe Segovia. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Puede Bueno, ser, ya estamos de regreso. Pepe Segovia. Estaba yo escuchando atentamente a César y Antonio Saucedo, y la verdad que las palabras de Antonio me dejan con más preguntas sobre todo por lo que acaba de decir Yo César. pensé que ibas a decir con mucha tranquilidad. Porque Saucedo, muy propio él siempre, muy responsable en sus palabras, dice que él quiere esperar porque no sabe qué está pasando, en pocas palabras. No se siente integrado a una toma de decisiones en el estado de Campeche como está pasando también a nivel nacional. César está diciendo, sí, todos estamos todos integrados. Los de Morena. Los de Morena. No, los cuates que están alrededor de la Pero gobernadora. está muy claro, y ni siquiera estamos hablando de los candidatos propiamente por nombre, los hemos mencionado aquí por un tema pues, que salen los nombres. Estamos hablando realmente del procedimiento, si lo que pasó fue lo correcto o no fue lo correcto.
César dice que no hay violación a las leyes. Claro que sí hay violaciones a las leyes, claro. ¿Por qué? Porque era un día hábil, ¿sí? Era en un edificio administrado por el gobierno del Estado. Habían funcionarios públicos, estaba la propia ejecutiva del Estado, la gobernadora del Estado, secretarios, o sea, había un gabinete y así, fue convocado como un gabinete donde había funcionarios públicos para tomar una decisión de un partido político, ¿sí? Y en los registros, en algunos audios, se habla de candidatos. También se habla de representantes. Y más de uno tenía cara de sorpresa. También se habla de representantes de la Cuarta Transformación en el Estado, en el Distrito 1, pero se habla también de candidatos. A ver, César, ¿tú sabías a qué ibas a esa reunión? Que lo dicen. Sí. Ahí está. Sí. Bueno, ¿en horario laboral? En horario Sabía que iba a una Pues reunión. bueno, ya confesión, ¿eh? Quiere un candidato. Confesión. Laboral, un candidato. Confesión. Pero además, hoy, en este momento, en este programa, yo no soy funcionario, yo soy un No estamos hablando de este programa. Pero lo eras cuando A ver, fuiste estamos a esa hablando reunión. del evento. Cuando fui, sí, sabía, ¿Sabías a qué ibas a esa reunión? por supuesto. Al destape de Pablo. Eso es confesión de una responsabilidad. Sabía que iba a estar la gobernadora y que Por iba a eso haber digo, por eso digo que yo vi La ley, la foto, las imágenes, hay muchos sorprendidos, muchos con cara de sorpresa, ¿no? Porque Lizzy lo sabía. Claro, dice bueno, que a ver, hasta pues llegó. termino, concluyo. La ley que se rompió finalmente es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por eso, Era un Pepe, día hábil. desde el PRD habían lo puedes- lo habían puedes, funcionarios ya públicos. no hay PRD. ya no hay PRD. Hay es verdad. jurisprudencia al respecto, donde sí pueden asistir Como los ciudadano, funcionarios. lo puedes hacer como siempre ciudadano. y cuando no sea un día hábil. Y ahí está en la ley muy claro. Aquí lo que me preocupa es Pepe, si te preocupas. la más. desfachatez con que nos quieren vender a la gente que nos está escuchando en este momento, que dicen, no hemos violado la ley, las han violado. Todas. Y siempre las violan. O sea, pero- ese es el tema. Y el tema con ustedes que quieren normalizar la violación de la ley, quieren normalizar el hecho de adelantarse a sus propios Las procesos reglas se las dentro de pasan por donde Morena. quieren. Las reglas hacen ustedes lo que quieren. Oye, no me digas, César, que me vaya a un partido político que no existe, al cual yo representé y estoy orgulloso de eso. De manera- No, aquí el tema es que yo soy un ciudadano con mucha gente que nos está escuchando y tenemos derecho porque ustedes representan a partidos políticos y por lo tanto hay dinero público ahí ejerciendo ustedes como partidos políticos. Tenemos todo el derecho del mundo a señalar las violaciones que están cometiendo al interior de su partido. Eres libre de que están hacerlo. cometiendo, lo estoy Adelante. haciendo de manera pública. Pon Lo tu denuncia. están haciendo también funcionarios públicos y lamentablemente el Ejecutivo del Estado. Ni siquiera estoy hablando si es Pablo o es Liz. Tienes razón, Pepe, en todo lo que dices. Te doy. Tienes tu boca llena Pero, de razón. Tienes toda la boca pero, Pero ellos lo pueden hacer porque no hay poder judicial que les pueda aplicar ninguna sanción Claro. si también controlan el poder La judicial, desfachatez. el Ese tribunal fue el gran electoral. error del país. Entonces, mira, lo que digamos. pero hay órganos electorales. Ellos tienen. Estamos igual. Yolanda, hay órganos electorales. ¿Qué me dice de los órganos Pero electorales? son también de ellos, son secuestrados. Ve lo que pasó con el PAN. O sea, Nelly Márquez ganó en las urnas y el tribunal dijo, no, esta elección no vale. Y hizo una elección a modo, suprimió votantes para poner los votantes que necesitaba Que son instrumentos de Morena ahorita ya. Exactamente, hoy son instrumentos de Morena, tienen licencia para robar, para violar, ¿sí? Y nadie les va a hacer nada. Y la única forma de cambiar eso es que la gente lo saque del poder, A ver, porque lo puede sacar todavía. yo quiero hacer dos comentarios que me parecen relevantes, importantes y que pueden ser primicia. Bueno, le voy a contestar a César porque, pues con todas las maromas que dijo, no pasa sus rollos. Mire, decirme que Pablo Gutiérrez Lázaros es un político de primer nivel y que No, encarna plus una ultra. gran aceptación. A ver, a empezar. Puso un transporte público en Carmen sin respetar a la Artec. Es decir, es un violador de los reglamentos de vialidad en Campeche, porque pues no le importó que ponga un transporte público habiendo un transporte público establecido. Él dijo, por mis huérfanos lo pongo. Y otra, cuando debió presentar su ley de ingresos ante el Congreso, que está establecido en la ley y en la norma, tú lo sabes, como fuiste diputado,
tenía que presentarse a presentar su ley de ingresos. ¿Y qué dijo? Le valió 3 chetos. ¿Cierto o no? Es una persona que no respeta ni siquiera los acuerdos. Y no quiero ser pitonizo, pero si llega Pablo, que lo dudo, a la gobernatura, a los primeros que le va a dar una patada son los que ahora están en este gobierno y son los que han saqueado a este estado. Y la primicia que les ¿Y eso es malo, bueno? Pues que para ellos no sé qué sería. La otra primicia, con este asunto que pasó el miércoles, van a presentar su renuncia el 15 de mayo, Pablo y Liz. ¿Con qué objeto? Dejar a este gobierno administrativamente al garete, como ya lo tienen, y seguir saqueando a este estado. Así va a ser, así va a ser. Pues ya es el año de Hidalgo, ¿no? A ver, este proceso a nosotros nos da mucha certeza, mucha luz hacia dónde dirigirnos. Quizá entiendo los pormenores que han vertido aquí en la mesa, pero para nuestro movimiento, para nuestro partido en especial, ¿sí?, nos da mucha certeza. Ojalá el Partido del Trabajo se suma, estoy convencido de ello. Sí, es un gran aliado, lo vuelvo a decir. Sí, nos pero él no está convencido. Queremos, porque está esperando los tiempos. Así lo manifestó. Y no estoy en desacuerdo con él, qué bueno. Cada instituto político es pues propio sí, de hacer se trata, ¿no? De lo que ellos crean que es mejor y más conveniente para los suyos. Sobre el tema, Pablo, me parece fundamental que estamos... Lo que aquí se comenta en el plano campechano de la capital, donde NSS no llega a esa... Bueno, no le entres también Carmen, toda la división, esa división regional, no le estoy malísima. Estoy contrastando. Digo, terrible esa división que... Homero, ni siquiera me estás entendiendo todos. ni escuchando. No, por supuesto. Lo que estoy es contrastando. Los paneles como esta mesa revuelta, pero en la capital carmelita, sí, tienen lo que comentamos aquí, pero al revés. ¿Sí? Todo en favor del compañero Pablo, y en ese sentido, sí, los otros municipios van a ir ganando terreno justamente con nuestro futuro coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación. Tiene mucho todavía que ganar en Camino Real, tiene mucho que ganar todavía en la zona de Los Chenes, tiene mucho que ganar todavía en el Distrito Federal 2, sí, tiene mucho por qué ir todavía, cuando justamente los rivales o los contendientes que ya lo hicieron en el 2021 ya son conocidos. Todavía le falta mucho por crecer al compañero Pablo. Y en ese sentido vamos a cerrar filas desde Campeche, desde Calquiní, desde Jopelchen, con toda la militancia de nuestro movimiento. Mira, yo creo que en esta mesa, todos los que estamos aquí, de alguna manera hemos estado muy cerca de lo que son las funciones de dirigir un instituto político, ¿no? Y nos hemos dedicado a la política durante bastante tiempo. Bueno, y entendemos pensionada. Tú eres pensionada. Y entendemos que la política de altura, como dices, se realiza primero con diálogo, que los acuerdos se cimientan en la confianza y en el diálogo. Y para estar dentro de un proyecto, o sea, necesitas convencer, necesitas integrar, necesitas abrir diálogo, la conversación. Si tú no abres la conversación, o sea, Pepe, si no abres la conversación, si Ricardo no abre la conversación, si Beto no abre la conversación, si Yolanda, aunque esté pensionada, no abre la conversación con los diferentes actores políticos que están a su alrededor, tú no puedes construir cercanía, tú no puedes construir un equipo, tú no puedes construir una Antonio se lo está diciendo a la puerta porque lo escucha en la ventana. O sea, a ver, Toño, te voy a traducir, entonces no hubo... No me lo traduzca. Entonces dilo con claridad, porque no estoy diciendo nada. Ahí va, déjalo hablar. Lo que está diciendo no han hablado todavía con él. Yo sé, y se lo dije en un principio, César siempre ha sido un convencido de una alianza. Pero César no decide. Por eso Forma parte. ¿no? La que decía la gobernadora, y es Eric, pero a ti no te han convocado. Yo no sé si la gobernadora, Eric, pero no te han convocado por Morena. Ahí tendríamos que revisar sus estatutos, quién decide y no. Nosotros estamos esperando los tiempos. No te han llamado entonces. Conociendo. Por eso, pero no te han convocado a ti, no te han hecho... No hay diálogo contigo. Todavía. ¿Hay diálogo o no hay diálogo?
¿Diálogo de qué? Es lo que acabas de decir. Hay diálogo, No hay. Ya hubo diálogo, no hubo diálogo de esto previo al destape, no. Yo por lo que dice, no. Diálogo, No ha habido ha habido diálogo. con fuerzas políticas que estén interesadas Está. en que el Partido Listo. del Trabajo participe con ellos. Listo, ahí Pero está. Eso era lo va a todo. haber, y Pero lo nosotros va a ver. seguimos esperando. Seguro que Costó trabajo, pero lo Entendemos dijiste. nuestros tiempos. Es buen traductor, Beto. Beto yo por eso lo dije en un principio. Aquí en esta mesa hay mucha gente, ¿no? Y te lo digo, César siempre ha sido un convencido de la necesidad de Gracias, hacer General una Puente. oposición. No, y más está convencido ahorita está más convencido todavía. Pero esto no tendremos por qué pensar distinto. Ahí está. Ya, digo, confirmado lo que acabo de decir, ¿no? Ricardo, Pues bueno, cerramos. yo creo que en toda esta discusión hay todavía muchas dudas. No sabemos si va a ser o no va a ser. Queda muy claro que no fue el método adecuado, que generó más incertidumbre, ¿no? Esto que se dice por César de que viene a dar certeza, no generó ni una certeza, generó un revoltijo, generó heridas, generó y evidenció la falta de respeto a normas, reglas, incluso procesos internos. Lo único que es absolutamente cierto hoy es que se acabó el gobierno de Laida Sansores. Lo único que es absolutamente cierto es que desde que se hizo esa reunión y se señaló a una persona, esto ya se cerró. Porque finalmente ya se le entregó una potestad que no sabemos si todavía va a prevalecer y si se concretará, pero ya se lo dio a alguien más. Y eso finalmente es terrible para los campechanos, porque este gobierno anticipó su término, claudicó y dejó finalmente de tener un compromiso con todos los campechanos. Entonces ya no vamos a esperar poder tener resultados en economía, en solución de nuestros problemas, porque este gobierno ya está totalmente enfrascado en su sucesión. Y eso nunca va a ser bueno para Campeche. Bueno, ya nos vamos, ya nos ganó el tiempo. Un último mensaje, Jorge Esquivel Ruiz. Morena ya ve venir su derrota y está sacrificando a quienes más les conviene. ¿Quién es Jorge Pues ya nos Esquivel? vamos. A Jorge Esquivel Ruiz. Es el dirigente del PRI, ¿no? Bueno, agradecemos a Yolanda Valladares, a Pepe Segovia, a Saludos. Antonio Gómez, que ya nos sacó de dudas. Lo ayudamos a Lo ayudamos. expulsar. A Ricardo Medina, Esta mesa es media terapéutica, César ya. González, Gracias. sobre todo usted que nos vio y nos escuchó. Acabas diciendo lo Nos que no vemos quieres el decir. próximo martes. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.